Buenas noches para toda la gente que nos acompaña. Gracias por estar una noche más aquí con nosotros en La Voz del Más Allá, aquí en esta página, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos muy contentos de saludarte de nueva cuenta y esperemos que la noche de hoy te quedes con nosotros hasta finalizar esta emisión, ya que tenemos unas historias muy buenas. Estamos muy contentos. La respuesta de toda la gente que siempre está conectada con nosotros nos hace bastante bien que nos comentes, que nos regales un me gusta aquí bajo esta publicación, y esperemos que toda la gente siga dándonos ese privilegio de estar compartiendo, de estar suscribiéndose. Sobre todo también espero que toda la gente que aún no se suscribe perdón, que hoy tengan la oportunidad de suscribirse aquí en mi canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Les saluda con mucho gusto su servidor Rubén Flores desde San Luis Potosí, México. Espero que toda la gente se quede porque tenemos unas historias increíbles. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo bien especial para mi buen amigo Luis de Papás Tobis, que le gustó mucho una historia que narramos el programa anterior. Mi Luis, te mando un abrazo, mi hermano. Ánimo, te mando un abrazo, sabes que te estimo bastante. También para tu hijo le mando un gran saludo. Y también saludo para el tío Jando, que ya se va recuperando de su mano también. Para Male, que también siempre está aquí conectada con nosotros. Para Adriana Monsiváis también, que siempre está aquí al pendiente de lo que es La Voz del Más Allá. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a toda la gente que amablemente nos escucha en diferentes partes de aquí de San Luis Potosí, en diferentes colonias, diferentes municipios. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. A la gente que también nos está viendo en diferentes partes del país, la gente que nos ve allá en Monterrey, Nuevo León, la gente que nos ve en Guadalajara, Jalisco, a toda la gente que nos ve en el Estado de México, a la gente que siempre está pendiente allá en Estados Unidos, les mandamos un gran saludo. Pero queremos saber dónde nos estás viendo tú en este momento, con quién estás, a quién le vas a mandar saludos. Eso estaría excelente para mandarte los saludos, así como ahorita, porque tenemos bastantes que la gente nos ha enviado. Muchas gracias para todos ustedes. Les recuerdo también que si ustedes nos hacen el favor también de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, tenemos redes sociales como en Instagram, estamos como Rubén Flores 97, y en TikTok igual Rubén Flores 97, y en Facebook, donde ustedes nos pueden mandar sus historias, estamos como Rubén Flores 97.7. Esa es una fanpage y espero que la gente nos pueda seguir. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Por aquí tenemos algunos saludos que nos mandaron el programa anterior. Mira, Roberto Zavala, saludos cordiales, muy buen programa, gracias. Adriana Monsiváis, gracias Rubén, excelentes historias y narración, Dios te bendiga, saludos desde la colonia San Francisco. Mari Torres, buenos días, escuchando el programa por la mañana, saludos desde Linares, gracias a toda la gente allá de Linares. Rosendo dice, saludos Rubén desde la colonia Azteca, soy Rosendo López Ábalos, saludos desde Rancho El Aguaje, Jazz Fraga, saludos. José Zárate, saludos mi Rubén, te escucho ahí en Villa de Zaragoza, pásalo por la radio. Lucho, saludos a mi esposa Ana, nomás me está viendo cómo trabajo, saludos. Y también para el tío Jando, les mandamos un gran saludo a la gente que ya está aquí con nosotros en lo que es este programa La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes. El domingo publicamos un especial de antaño que está buenísimo. Saludos a Carmen Dorado, saludos, gracias por seguir trabajando para darnos estos momentos de relajación. A quienes gustamos este tipo de temas, por cierto, nací y crecí en San Miguelito y al escuchar esos relatos me siento más cerquita de lo paranormal. Gracias, muchas gracias a toda la gente de los barrios de aquí de San Luis Potosí, les damos un gran saludo. Y ahora sí, vamos a iniciar con las historias. Espero que toda la gente nos haga el favor de compartir este programa y también regálanos un me gusta aquí bajo esta publicación, escríbenos de dónde nos estás viendo y comparte, ¿vale? Suscríbete también, por favor, activa la campanita. Vamos con la primera historia de la noche, espero se quede con nosotros, así que sean bienvenidos todos a La Voz del Más Allá. Quédate con nosotros en esta gran noche. Vamos con la primera historia que tenemos para todos ustedes. Todo lo paranormal es terrorífico. Las cosas que vienen del más allá son indescriptibles, pero sin lugar a dudas me atrevería a decir que las posesiones demoníacas rompen el esquema en cuestión al terror. Si entra un demonio al cuerpo de una persona, su salvación puede ser nula
o en su efecto mínima. Es cierto que las causas por las que sucede esto, sin duda, sería porque alguien que no sabe a lo que se está metiendo desafía las fuerzas del mal con algún juego o invocación. La Ouija, por ejemplo, es el principal elemento que se usa para abrir portales al más allá, igual que los conjuros invocándolo para hacer un pacto. Sin embargo, en ocasiones este entra sin ser invitado, simplemente aprovecha una duda hacia la fe y la debilidad del alma. Eso hace que después de la posesión sea más difícil erradicar al mal del cuerpo. Vamos a contarles un suceso espeluznante sobre este tema, algo que puede sucederle a cualquiera y en momentos tan críticos como esos no se sabe qué hacer. Por allá muy lejos, en un punto del mundo donde la fe es mínima y la maldad abunda, vivía una pequeña familia de 4 miembros, los padres y sus 2 hijos, Gloria de 14 años y Ángel de 17. 2 muchachitos alegres y estudiosos, sobre todo Gloria, la mejor alumna de su salón. El pueblo era chico y aunque vivían humildemente, eran felices, de religión creyentes, solo que se habían olvidado un poco de la iglesia. Sí, casi toda la población lo hizo porque el padre que la atendía era un cansado anciano. Muy pocas veces profesaba misas y estaba a la espera que llegara quien lo supliera. Tal vez por eso el mal entró en esa comunidad y lo hizo con Gloria. De repente un día empezó a cambiar. Primero su comportamiento se hizo agresivo, agredía a sus compañeros, incluso hasta el maestro. Después dejó de ir a la escuela. Otras veces se causaba heridas sola y por último empezó a aislarse. Cerraba su puerta sin salir siquiera a comer. Sus papás al principio pensaban que eran cambios hormonales, pero cada vez que intentaban sacarla de su cuarto, los agredía verbalmente con palabras obscenas y hasta con objetos. Se los arrojaba con odio. Su comportamiento ya era raro. Eso no podía ser por un cambio hormonal. En ocasiones, cuando querían intentar hablar con ella, antes de que su madre tocara la puerta desde adentro, le gritaba que se largara. Parecía ver a través de la puerta, pero su voz no era la de ella. Esta se le tornaba áspera, mucho más grueso que la de un hombre. No era la de una muchachita, sin embargo había algo más escalofriante. En ocasiones escuchaban 2 voces, la de ella y otra, como de un animal gruñendo. Claramente se escuchaba que le decía que ella no era su madre, porque había engañado a su papá con otro. Sintió escalofríos al escuchar lo que le decía, ya que era verdad y no comprendía cómo lo sabía. Luego, terroríficamente las 2 voces se unían en una sola, riendo escalofriantemente. Tuvieron que forzar la puerta, pensando que alguien estaba con ella, pero no había nadie más. Lo que vieron fue a su hija Gloria levitar medio metro de altura sobre la cama, emitiendo esa tenebrosa risa. Volteó a verlos, su cara ya no era la misma. Tenía llagas y heridas de las que le brotaban sangre y pus. Con los ojos casi en blanco, con una voz tenebrosa les dijo que se largaran. Eran unos cerdos, no merecían ser sus padres. Bueno, su madre, porque de hecho él no lo era. Ángel era el más aterrado. Aquella muchachita nada tenía de su hermano y no comprendía por qué le estaba sucediendo eso. Miró a sus padres angustiados sin saber qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue correr hacia la iglesia para atraer al padre. Cuando le dijo al anciano sacerdote lo que estaba sucediendo, al principio no le creyó. Jamás se había visto nada así, pero lo vio tan asustado que empezó a creerle. Sin embargo, poco o nada podía hacer por su hermana. Llevar a cabo un exorcismo era otra cosa. Erradicar del cuerpo a un demonio no era fácil, y menos para un viejo como él. Ángel le suplicaba que lo ayudara. Con su fe, agua bendita y la Biblia, quizás podría sacarle ese demonio a su hermana. El cura aceptó pensando que quizás se trataba de algún cambio de identidad. Solía suceder a esa edad. Tomó sus cosas santas y se fueron. Cuando llegaron, el mismo padre quedó estupefacto al ver tan escalofriante escena. La muchachita que conocía ya no era la misma. Ahora parecía una anciana, incluso más vieja que él.
Estaba en el aire como si una fuerza invisible la detuviera en el aire. Al verlo, rió escalofriantemente. Luego le dijo: ¿qué haces aquí, malnacido? Guarda tus plegarias, para ti las vas a necesitar y ni tu Dios podrá salvarte. Con la sotana quieres ocultar tus pecados, pero estás podrido en cuerpo y alma. Pronto serás mío también. Dominando su miedo, comenzó a orar, abrió la Biblia, impregnando una cruz de plata con agua bendita, rociándosela en el ahora espectral cuerpo de la muchacha. Al momento lanzó gritos de dolor. El agua tocada por las manos santas de Dios quemaba su piel, pero fueron solo unos momentos, porque de repente rayos cayeron en seco, partiendo el inmenso cielo. La Biblia fue arrancada de sus manos por alguna fuerza invisible y una silla salió disparada contra el padre, golpeándolo, quedando inconsciente. Aquel ente era demasiado poderoso, solo no podría contra ese demonio. Por fortuna, Gloria se tranquilizó cayendo en un profundo sueño. El ser consumía rápido sus energías. Entonces aprovecharon para atarla a la cama. Luego, herido, llevaron al padre a la iglesia. No podía hacer más por su hija. Por todo lo que habían visto hacer sus padres, le tenían mucho miedo. Un ser venido del infierno la tenía dominada y podría intentar hacerles daño, como lo hizo con el cura. Pero era su hija y no podían abandonarla. Su fe les invadió el corazón y confiaban en que Dios los iba a ayudar contra el maligno. Toda esa noche rezaron con la esperanza de que ese demonio no entrara en el cuerpo de su hija, lo cual era imposible, ya que el ser habitaba en ella, utilizándola como un recipiente. Entre las oraciones se escuchaban sus palabras burlescas: malditos pecadores, ¿creen que con sus míseros rezos me van a vencer? De aquí no me iré hasta llevarme el alma de esta perra, luego vendré por la de su hijo. Era escalofriante lo que decía, pero no dejaron de rezar y así amanecieron pidiendo por el alma de su hija. En la iglesia, el padre apenas si pudo levantarse. Ya no era un joven y el golpe de la silla lo había afectado un poco. Lo que estaba sucediendo a la muchachita era muy grave y pensó hacer una misa. Tal vez con la oración de todos podrían vencer al diablo. Se dirigió hacia el campanario. Daría el toque anunciado a la misa cuando de repente se topó en la entrada con un hombre con sotana. Al verlo, el anciano padre sintió como si fuera un enviado de Dios, porque cuando más peligro había en el pueblo, llegaba el padre que profesaría en la vieja iglesia. Aquel sacerdote se presentó diciéndole que se llamaba Rafael y que sería el nuevo padre. Vio las heridas al anciano y preguntó qué le había pasado. Con detalles contó lo sucedido y le dijo que estaba ante un caso real de una posesión demoníaca. Si no ayudaban, esa niña moriría y su alma se perdería en el infierno. Rafael entendió que era una súplica de ayuda. Aceptó hacerlo. No estaba preparado para eso. Sabía que sin una evidencia ni la aprobación del alto mando para hacer un exorcismo, podría ser llevado a juicio ante el clero. Por lo tanto, lo tomó como su primer reto ante el mal como sacerdote. Además, lo primordial era salvar al feligrés de las garras del mal y le pidió al anciano que lo llevara donde estaba la poseída. Era consciente que no iba a ser fácil y que hasta podía morir en ese enfrentamiento, pero no se inmutó. Llevaría su fe bien cimentada. Una vez que llegaron, los padres de Gloria vieron al nuevo sacerdote como luz de esperanza. Hasta afuera se escuchaban los gritos ofensivos del demonio para los recién llegados, quienes no se explicaban cómo sabía que estaban allí. Rafael se dio cuenta que era un caso peligroso. Cuando estuvieron frente al mal, inmediato empezó a insultarlos. Dale, puerco, échame toda esa cosa que traes de tu falso Dios. Él también te va a abandonar como lo hizo con esta malnacida. Pronto serán castigados en mi reino y les aseguro, será un placer para mí atormentarlos yo mismo. Rafael ignoraba sus palabras sin dejar de rezar, seguido por el anciano padre también.
El agua bendita que rociaban en su cuerpo hacía llagas en él, causando que gritara escalofriantemente, vociferando insultos a los que también hacían caso omiso. No debían caer en su juego, solo eran tretas del maligno para que cayeran en la trampa. Siguieron con su oración mientras sus padres la sujetaban con fuerza para que no atentara nada contra los sacerdotes. Pero era imposible porque algunos objetos que había en la habitación salían volando hacia ellos. El anciano ya no pudo continuar, pero Rafael era perseverante, traía impregnada la fuerza de Cristo y su fe no era quebrantada. Aquel demonio se dio cuenta y con su potente voz le dijo: «Malditos, no saben con quién se están enfrentando. Soy Azrael y jamás nadie me ha vencido. Me los llevaré a todos a la oscuridad». Era una oportunidad que Rafael no podía dejar escapar. Había pronunciado su nombre y entonces con voz enérgica le ordenó al demonio entre oraciones: «Va de retro, Azrael, por el poder que se me otorga y por la sangre de Cristo derramada en su cruz. Te pido que abandones el cuerpo de esta inocente. Si no lo haces, serás castigado por el Eterno y encadenado por siempre en la oscuridad». Aquel demonio sintió el poder divino. Al haber dicho su nombre, le otorgaba al Padre tener influencia sobre él y con las manos de Dios fue vencido. Entonces abandonó el cuerpo de gloria entre espasmos y gritos. Increíblemente, al momento la muchachita recobró su apariencia normal. Habían vencido al chamuco. Rafael cayó de rodillas en el piso, agotado del esfuerzo que había sido brutal. Pocas veces se ha vencido al mal con un exorcismo, y esta vez, una de ellas. Desde entonces todo volvió a la normalidad. Bueno, casi todo. Quedaba la incertidumbre si el progenitor de la muchachita era verdaderamente su padre. No dijo nada, lo mejor sería dejarlo al olvido. Podría haber sido una mentira del demonio para sembrarle dudas. Gloria no recordaba nada y el pueblo nunca dejó de asistir a las misas del padre y los habitantes le llamaron al pueblo de San Rafael. Había hecho un milagro. Gracias, excelente historia, de verdad, muchas gracias para toda la gente que siempre está con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá. Muchas gracias, señores. Ojalá que toda la gente se le esté pasando muy bien, así como nosotros. Les pido por favor que toda la gente que está conectada en este momento me regale aquí un me gusta aquí bajo esta publicación, nos diga dónde nos están viendo, en qué colonia, en qué municipio, en qué ciudad o en qué país nos estás viendo, y espero que puedas compartir esa transmisión en tus redes sociales. Como también, muchachos, les pedimos, si nos hacen el gran favor de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Recuerda que estamos en TikTok como Rubén Flores 97, en Instagram estamos como Rubén Flores 97 y en Facebook, es una fanpage, estamos como Rubén Flores 97.7. Espero que toda la gente nos siga y también lo importante es de que se queden con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá. Muchas gracias de verdad para toda la gente que está con nosotros aquí. Vamos con la siguiente historia que tenemos para todos ustedes. Por aquí tengo una que nos mandaron y es bien interesante también. Miren, se las voy a narrar en este momento. Quédate con nosotros y comparte este programa. El caso de Clifford Hoyt, también conocido como el hombre que escapó del infierno. Clifford es un ciudadano estadounidense que en la mañana del 5 de diciembre del año de 1999 en Maryland sufrió un accidente automovilístico en la carretera Maple Grove. El choque fue desastroso. Clifford se salvó de milagro. Su fuerza de voluntad hizo que moviera su cuerpo herido a la carretera, donde colapsaría y caería en coma. Minutos más tarde, por su suerte, un camión pasó por el lugar encontrando el horrible escenario. De inmediato llamó al 911. Ya en el hospital se descubrió que Clifford no solo había entrado en un cuadro de coma, sino que también tenía varias fracturas, hemorragias internas y demás. Su recuperación fue muy lenta. Lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le había dejado el accidente, sino que algo más ocurría en su interior.
Una noche, según cuentan los enfermeros, se empezaron a escuchar gritos de desesperación de un hombre en el hospital, acompañado de golpes a la pared y sonidos angustiantes. Cuando entraron en la habitación de Clifford, encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado. Por un momento pensaron que hasta los ojos se le iban a salir, por lo que tuvieron que agarrarlo entre varias personas que estaban ahí para aplicarle un calmante. Entre los llantos, el hombre explicaba que había estado en el infierno durante todo este tiempo. Las torturas que experimentó en aquel lugar eran inimaginables. Contó que en dicho lugar habían brazos que lo perseguían. Todo olía a azufre y a podrido, y que estaba lleno de fuego y lamentos. Su discurso era tan coherente, tan creíble, que era muy poco probable que todo lo que dijo que vivió haya sido por los medicamentos. Clifford se recuperó a los días y, a pesar de que le dijeron que necesitaba consejería psicológica, él la rechazó. Semanas después, tras haber regresado a su departamento alquilado, los vecinos se quejaron con el dueño del edificio, ya que Clifford tocaba música a muy altas horas de la noche. El señor, tras las quejas, se dirigió hacia el departamento de Clifford y, tras no recibir ninguna respuesta a sus incesantes golpes a la puerta, decidió entrar con su llave maestra. Tal vez no me escucha debido al volumen de la música, pensó. Jamás imaginó lo que encontraría en el lugar. Clifford se encontraba en el piso abrazando un enorme bloque de hielo, lúcido. La sala parecía una pocilga llena de excremento. El propietario tomó fotografías del lugar para entregarle a la policía. Clifford decía que era consciente de todo lo que estaba haciendo. La música la tocaba para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez, solo así los podía mantener alejados. El bloque de hielo era para que porque no soportaba el calor que hacía en aquel lugar. Luego de eso, su familia se vio obligada a internarlo en un centro psiquiátrico de Maryland. Los médicos aseguran que su comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente, pero Clifford, al día de hoy, está convencido de que los demonios aún lo persiguen. Clifford fue analizado por otros 2 terapeutas en diferentes momentos, luego en la tarde y más a la noche, y si bien el primer psiquiatra afirmó haber visto algo de seriedad en sus ojos, en cambio, los otros 2 llegaron a la conclusión de que el daño cerebral que había producido en el hombre el accidente automovilístico claramente había afectado en su psique. Por eso mismo, la Junta Médica determinó que lo enviaran a la institución mental más cercana en Maryland, y eso fue lo que sucedió. Aún así, el primer profesional médico dijo sentir como un cuchillo clavado en mi estómago. Antes de su traslado, hice varias pasadas por su habitación. No se le permitió ninguna visita, pero me quedé allí, escuchando, en la habitación contigua, y entonces en la noche lo oí. Se oyó una risa, una mezcla entre una carcajada y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar, pero cuando abrí la puerta, Clifford se encontraba solo, todavía aferrándose a otra barra de hielo que le habían dado. Por eso, aun cuando firmé su traslado, desde entonces no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo. Gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento, les mandamos un gran saludo. Saludos para todos ustedes desde San Luis Potosí. Espero que la gente que nos está viendo pueda compartir esta transmisión, nos regale un me gusta aquí bajo esta publicación, y también esperemos que se suscriban aquí al canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Eso nos haría bastante bien para seguir mandándoles contenido. Mira, tenemos otra historia que narrarles la noche de hoy. Cerca de casa había un gran árbol que se decía tenía cientos de años y que nadie se había atrevido a talar porque estaba embrujado o pertenecía a una bruja. Se contaba que en tiempos de la Inquisición una mujer fue atada allí y dejada día y noche a la intemperie para que muriera de sed y de hambre. Dicen que algunos animales de carroña atacaron su cuerpo antes de que muriera, y esto hizo que diera unos gritos desesperados antes de morir. Con su último aliento aseguró que no se iría de la región, que estaría allí y se vengaría del poblado para siempre. Es ahí donde nace la leyenda del árbol de la bruja. Años después, hombres quisieron talar este árbol
por su valiosa madera, pero al hacerlo, una bandada de animales carroñeros los atacó. Dentro del propio árbol salía una risa terrorífica que hizo que los hombres huyeran. Es así que muchos dicen que en este árbol se escuchan risas, voces y muchas veces maldiciones que lanza la bruja al poblado. Cuentan también que un campesino bebedor y amante de la noche pasó una vez por aquel árbol y al llegar allí se sentó a descansar. Se estaba quedando dormido cuando sintió que unas manos le oprimían el cuello y una voz en susurros le decía: ¿qué haces en mi árbol? El hombre despertó asustado, pero no vio a nadie. Sabía que lo que había escuchado era más que real. Fue a salir corriendo de allí, desesperado, cuando de las propias ramas del árbol salieron unas garras que lo agarraron de las manos, aprisionándolo con tanta fuerza que lo hicieron gritar. Como pudo, sacó el rosario que llevaba entre el bolsillo y empezó a rezar, y fue la única manera que lo soltara aquel árbol infernal. Se fue corriendo, pero no cesaron las risas y la voz que decía desde el árbol: mi venganza es eterna y siempre tendrán que volver y temerme todas las generaciones. Después de que aquel hombre contó la historia, la leyenda de la bruja se hizo aún más creíble y la gente del pueblo le sigue temiendo a aquel árbol. Gracias de verdad a toda la gente que nos hace el favor de quedarse con nosotros en esta noche aquí en Cita con el Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes, espero se sigan quedando. Vamos a continuar con más. Recuerde que usted se puede suscribir aquí a mi canal. Suscríbase, active la campanita para que le avise cada vez que hay un programa nuevo. Y también pueden estar en contacto con nosotros a través de mis diferentes redes sociales. Les recuerdo que estamos en TikTok como Rubén Flores 97, en Instagram igual estamos como Rubén Flores 97 y en Facebook es una fanpage, estamos como Rubén Flores 97.7. Vamos a continuar con más. Quería contarles esta historia que vivimos mi hermana y yo cuando estábamos muy pequeños y vivíamos en el campo al lado de un gran bosque al cual teníamos prohibido rotundamente entrar. Podíamos salir a sus alrededores y recoger algunos frutos, flores y ver cómo las ardillas corrían alegremente, pero jamás debíamos de traspasar los límites del bosque. Mi hermana y yo éramos bastante obedientes, casi ni nos acercábamos a donde estaban los primeros árboles, ya que aquel bosque tenía un tinte de misterio. Pero una vez, mientras estábamos muy pendientes de una ardilla que cogía frutos y los dejaba guardados entre las ramas de los árboles, vimos un pequeño animal, o al menos así pensamos en un principio, pero en realidad era lo que todos conocemos como un duende. No lo podíamos creer. Pensábamos que estos personajes solo existían en los cuentos que nos leía mi madre para dormir, así que nos pusimos a espiarlo. Cada tarde íbamos al mismo lugar a ver qué hacía el duende. El pequeño personaje vestía de rojo, con gorro negro, barba gris, muy poblada, y simplemente se sentaba a tocar una pequeña flauta. Pasaron cosa de 2 semanas y nosotros siempre hacíamos lo mismo: ver al duende. En casa no contamos de nuestro descubrimiento porque no queríamos que nos prohibieran volver, porque cada tarde que íbamos, el duende estaba más y más adentro del bosque. Fue así que cada día nos íbamos internando más adentro, tratando de espiar al pequeño duende. Una tarde cualquiera simplemente dejó de tocar su flauta y nos miró fijamente. Su mirada era fría y malvada. En ese momento mi hermana y yo entendimos que estábamos en problemas y que aquel personaje no era el personaje tierno que habíamos visto todas las tardes. Aquel era malvado y demoníaco. Volvimos a nuestros pasos para huir del lado de aquel personaje, pero no sabíamos dónde estaba el sendero por el cual habíamos llegado. Había desaparecido y todo alrededor eran árboles inmensos. Ni siquiera un rayo de sol penetraba en el bosque. En ese instante el duende empezó a hacer sonar su flauta, pero no era el sonido que habíamos escuchado cada tarde. Aquel sonido era misterioso y muy oscuro. Empezamos a sentir una sensación de mareo y ansiedad, una ansiedad que nos dificultaba respirar. Tomé a mi hermana de la mano, ya que yo era mayor, con 9 años, y ella con 8. No sabía qué podía hacer, pero quería protegerla. Y en ese instante escuchamos la voz de mi madre que nos llamaba temerosa.
Niños, ¿dónde están, niños? También el duende lo escuchó y su flauta se convirtió en un pedazo de madera que dejó caer al suelo. Él se convirtió en una simple ardilla y corrió por un árbol arriba, no sin antes soltar un chillido atronador que nos hizo doler los oídos. En ese momento volvimos a reconocer el sendero por donde habíamos llegado allí. Sin más, corrimos hacia los brazos de mi madre. Allí le contamos lo ocurrido y desde entonces se nos ha prohibido salir por aquel lado del bosque. Esta fue mi experiencia con un duende. Nunca más volví a vivir algo así y aunque en realidad no nos causó ningún daño, nos hizo sentir una sensación de terror que recordaremos para toda la vida. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en este programa. Les agradecemos bastante, muchachos, que se hayan quedado hasta esta hora de la noche. Ya nos vamos a despedir, sin antes pedirle a toda la gente que no se ha suscrito aquí a mi canal. Suscríbase, Rubén Flores, la voz del más allá. Active la campanita, regálenos un me gusta, coméntenos dónde nos estuvo viendo, con quién está también y también, si es posible, regálenos un like bajo esta publicación. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de La Voz del Más Allá. Mi nombre, Rubén Flores. Hasta la próxima. Buenas noches.